Me mandaron a los Estados Unidos por el KGB con una tarea. Aún era comunista, seguía siendo un agente, pero las cosas cambiaron. Soy Jack Barsky y esta es la historia de mi vida. Nací en el extremo sureste de Alemania en 1949, la parte de Alemania ocupada por los soviéticos al final de la Segunda Guerra Mundial. Quería ser profesor, estudié química. La ciencia y la religión no se mezclaban, porque la ciencia era la verdad y la religión eran cuentos. De hecho, si eras un cristiano activo y creyente, era prácticamente imposible tener una carrera en la ciencia. Estaba trabajando como profesor asistente cuando un día alguien llamó a la puerta y un extraño entró. Se identificó como un trabajador de una compañía de óptica, lo cual era ridículo. Luego me preguntaron, ¿te gustaría trabajar para el gobierno? Mi idea era que trabajaba para los servicios secretos de Alemania Oriental, la Stasi. La semana siguiente nos vimos y me dijo que estaban trabajando con los soviéticos, así que supe que estaba con el KGB. Las ideas que son comunistas son bastante llamativas para los jóvenes. La creencia de que había un sistema de clases en el mundo, con opresores, capitalistas y oprimidos, la clase trabajadora. Y era nuestra tarea, la tarea de la Unión Soviética y de los países comunistas, liberar al mundo entero de los opresores. Sentí que era un gran honor unirme a la organización más progresista que liberaría a todas las masas oprimidas del mundo. El capitalismo era malo, la OTAN era malvada, debía ser destruido. Por lo tanto, era muy antiamericano. Para nosotros, Eisenhower era un insulto. Al unirme al KGB, abandoné mi trabajo universitario. Recibí 5 años de entrenamiento, 3 en Berlín y 2 en Moscú. Y cuando se determinó que estaba preparado para ir a los Estados Unidos y fingir haber nacido en Estados Unidos, fue un viaje durante el cual utilicé 3 pasaportes falsos. Viajé por varios países y finalmente terminé en Chicago, en el aeropuerto O'Hare. Fui enviado a Estados Unidos inicialmente con una tarea específica: acercarme a personas que hacen política exterior o influyen en ella. También se suponía que debía trabajar como observador, conocer a tantas personas como fuera posible, perfilarlas y ver si podían ser objetivos para el reclutamiento. No como los demás espías que eran diplomáticos. Era un lobo solitario, así que tuve que integrarme en la sociedad americana. Estudié en Estados Unidos y luego conseguí empleo. Así que en aproximadamente 8 años tuve éxito en ser parte de la sociedad americana. Era comunista y agente, excepto que todo comenzó a cambiar. Primero que nada, amaba el trabajo, me encantaba programar, podía ser creativo y de vez en cuando realmente me quejaba de que mi labor de espía interfería con mi verdadero trabajo. Mis prejuicios hacia los americanos se fueron rápido. Encontré jefes malos, pero capitalistas malvados. Los buscaba, pero no encontré. Cuando partí a Estados Unidos, estaba casado en Alemania. Y en menos de un año nació un hijo. Y la idea era que serviría unos 10 años en Estados Unidos y luego eventualmente volvería y seríamos felices. Pues no resultó así. Con el fin de mantener mi fachada en Estados Unidos tuve un par de novias y una de ellas se quedó. Después ocurrió algo que cambió drásticamente mi vida. Ella se embarazó y vi crecer a nuestra hija. Debía decidir si regresar y dejarla, o quedarme y arriesgarme, de ser detenido por el FBI y tal vez asesinado por el KGB. No podía imaginar dejarla porque su madre no podría haber ganado dinero y mi hija habría crecido en la pobreza. Mi mente me sugirió un
pensamiento, 2 palabras, me quedo. Me senté y redacté una carta en escritura secreta para la sede del KGB y creé una historia. Les dije que no podía volver porque había contraído VIH-Sida y en aquel entonces era una condena de muerte. No sabía si me creerían, pero lo hicieron. De hecho, le dijeron a mi familia alemana que había fallecido por SIDA. Boté mi radio de onda corta. Ya estaba listo. Tuve exposición al sueño americano, al interactuar con mis compañeros que vivían felices. Así que decidí que quería eso. Y así comencé a trabajar en mi versión del sueño americano y tuve bastante éxito en ello. 9 años han pasado desde mi renunciando a la KGB. Fue cuando el FBI apareció y eso fue como resultado de una traición que sacó muchos secretos de los archivos y había un pequeño fragmento de información entre un montón de cosas muy secretas que decían que Jack Barsky vivía en el noreste y era ilegal. Y fue entonces cuando el FBI comenzó a mirarme, a investigarme porque no sabían si aún estaba activo. Un día se presentaron y fue un gran shock. Y así pasó. 5 o 6 semanas de intensas entrevistas semanales. Luego tuve que pasar un examen de polígrafo y me dijeron que habría un camino hacia la ciudadanía con el tiempo. Así fue que, en cómo me hice en un verdadero americano, un americano legal. No era un ateo radical porque conocía a muchos cristianos inteligentes. Estaba en un divorcio muy desagradable y, por primera y única vez en mi vida, estaba pasando por un largo periodo de depresión. Y fue en ese momento que mi asistente administrativa conocía mi vida. Me invitó a la iglesia. El servicio ya estaba en curso y la música era buena, pero luego el pastor habló sobre el amor de Dios. Eso fue lo que necesitaba oír. Así que fue entonces cuando decidí visitar la iglesia de manera regular. Y luego un día me impactó y dije que quería dar mi vida a Jesús. Lo que la ciencia nunca podrá hacer es despertar el alma que posees y convertirte feliz con quien eres, porque entiendes que no importa lo que suceda en tu vida, alguien muy poderoso te ama. Una cosa de la que realmente no estoy muy orgulloso es que fui bigamista, ¿sabes? Estuve casado en Alemania y luego me casé en Estados Unidos. Así que cuando le conté a mi hija, Chelsea, que tenía un medio hermano en Alemania, ella lo buscó intensamente y lo encontró. Chelsea me llamó y me dijo que Matías estaba aquí, mi hijo. Así que no podía ser un cobarde, así que fui a verlos, y aquí es donde yo dije, lo siento mucho por no haber estado presente como padre para ti, pero debes entender que tenías una familia que funcionaba, tenías apoyo. Si dejaba a Chelsea sola, habría vivido una vida infeliz. Y él dijo que lo entendía. Y desde ese momento me llamó papá, todavía lo hace, así que la relación es buena, se ha sanado. De niño no había amor emocional en mi familia. Carecía de amor, así que me enamoré de mí mismo. Pero también me enamoré de la idea comunista como resultado de todo ese lavado de cerebro. Y luego, cuando eso se destruyó, luchaba por encontrar amor nuevamente y al final lo encontré. En la familia, en la fe cristiana, y lo encontré en Dios. Los comunistas desprecian a Dios. Quieren controlar la población que tienen bajo su dominio, que dominan. Los cristianos tienen su lealtad principal hacia Dios. Por lo tanto, los cristianos serán elementos ajenos en esa sociedad. Han existido 27 intentos en la historia para formar una sociedad comunista o socialista, y cada uno ha resultado en una dictadura.
Lo que más admiro de América son los principios por los cuales este país se convirtió en nación, los principios judeocristianos que se expresan en la Declaración de Independencia y la Constitución. Este es el problema. No se enseña historia en este país. Los jóvenes no suelen interesarse por la historia ya que para nosotros la historia es el año anterior, y no la historia de la humanidad. Empieza con nuestro sistema educativo y comienza con enseñar a pensar otra vez y a pensar de manera autónoma. Este es el único país donde aún puedes convertirte en emprendedor y ser tu propio jefe, creando éxito y fracasos. Aprender de los fracasos es clave. El verdadero estadounidense tiene un espíritu de libertad, un espíritu de compromiso y de hacer las cosas. Eso está en el ADN americano. Debe reavivarse. Gracias por ver este video. Como sabrás, PragerU es una organización sin fines de lucro y depende de donaciones de espectadores como tú. Así que si pudieras considerar hacer una contribución libre de impuestos, te lo agradecería mucho.